Les informamos que el doctor se encuentra en Barcelona, en este evento muy importante que tiene el mundo alrededor de los móviles, de los teléfonos y de las tecnologías. Barcelona es sede año con año de este evento. Está en Barcelona, hablamos con él hace unos minutos, abordamos mucho lo que está ocurriendo en torno a la agenda internacional, por supuesto, todo lo que está sucediendo alrededor de Ucrania y bueno, de las Naciones Unidas. De eso platicamos y mañana estableceremos un nuevo enlace con el doctor Curcio. Pero vamos rápidamente con información. Se dieron a conocer cifras de la pandemia en el país. Suman 2.524 nuevos casos de COVID-19, 63 fallecimientos en 24 horas, en las últimas 24 horas. Hay que tomar en cuenta que domingos y lunes se da este tipo de registros muy bajos. Veremos mañana martes si esto ya es una tendencia. Ucrania y Rusia se enfrentan en la Asamblea General de la ONU por lo que llamaron una locura de la guerra. Rusia cierra su espacio aéreo a 36 países europeos. Una locura lo que está sucediendo en Canadá y también en Europa. Y Ucrania solicitó ante la ONU que se le permita la entrada a la Unión Europea. Rusia y Ucrania prevén pronto una segunda ronda de negociaciones luego de la conversación de esta tarde. Basta ya a los combates, deben cesar, lanza el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, pide cese inmediato de las hostilidades. Así lo pidió. México reitera su respeto a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y condena los actos de agresión de los que ha sido objeto. Bueno, es lo que dice Juan Ramón de la Fuente. Ricardo Monreal, en temas que tienen que ver con el ámbito nacional, pues califica la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como justa sobre esto que decidió de invalidar el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. De esto y mucho más le vamos a platicar tan pronto regresemos de la pausa comercial. Saludo a mi siempre admirada Lourdes Mendoza, que me hizo reír hace unos minutos, y también al Chavo del Toro por lo que está diciendo en los mensajes cuando me refiero a mí como joven. Pues sí, soy joven de corazón, aunque ustedes no lo crean. Vamos a la pausa y regresamos con el detalle de toda la información en el espacio del doctor Curcio. Ya regresamos. Información de Ucrania, Rusia, el consejo que se llevó a cabo, esta reunión extraordinaria en la Organización de las Naciones Unidas, y también lo que sucedió en torno a las posturas tanto de Ucrania como de Rusia y la manera en la cual pues dieron sus argumentos, la postura que tuvo México, lo acompaña Francia en todo esto. Vamos directamente con todo lo que está sucediendo en esta situación. También no hay que perder de vista lo que está sucediendo en Rumania. El gobierno mexicano el día de ayer se dio a conocer y despegó este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, este Boeing de la Fuerza Aérea Mexicana a las 9 de la mañana con 30 minutos, más de pues prácticamente 18 horas de vuelo. Tuvieron que hacer escala en Canadá, tuvieron que hacer escala en Irlanda para finalmente llegar a la parte de Rumania, donde estarán esperando a mexicanos que decidan regresar después de lo que está ocurriendo. Voy directamente contigo, Andrea Meraz. Pues muy buenos días prácticamente para ti. Ya es martes en aquella región del mundo. Tú nos tienes toda la información de lo que está ocurriendo. Gracias, Andrea. ¿Cómo te va? Buenos días, buenas noches desde la capital de la República Mexicana. Jaime, qué gusto saludarte. Estamos en Bucarest, Rumania, esta gélida noche ya para nosotros del martes 1 de marzo. Estamos en Bucarest porque esta ciudad va a ser el punto de encuentro para los mexicanos que deseen regresar hacia nuestro país después de haber escapado de este conflicto bélico que sucede en Ucrania. Platicarte que este vuelo dispuesto por la Fuerza Aérea Mexicana en un Boeing 737 tuvo más de 16 horas de vuelo. En total hicimos más de 20 para poder llegar hasta esta ciudad, y lo que nos han comentado los militares es que esta evacuación,
este evento es un acontecimiento histórico. Nunca se había suscitado una ayuda de este tipo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, y es algo que nos dicen los militares, les llena de orgullo, satisfacción, es un valor y es un honor, porque dicen, para eso están las Fuerzas Armadas de México. Pero también hemos podido platicar con personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores que viene en apoyo a los mexicanos. Nos platican que todavía 90 connacionales están en Kiev, Ucrania, no han podido salir, sobre todo por estas restricciones locales que impiden la movilidad. Sin embargo, pues no se les abandona, se buscará el momento más óptimo para poder ir con ellos y quienes así lo deseen poder evacuarlos de la zona. En este momento pues estamos esperando, en unos momentos iremos hacia la frontera entre Rumania y Ucrania, donde se encuentran estas familias mexicanas que ya lograron ser evacuadas y que en breve también serán, las traerán hasta esta ciudad para poder volver hacia nuestro país. Y en estas gestiones diplomáticas, Jaime, que tiene el gobierno de México, también se plantea la posibilidad de que pueda ser el país apoyo a naciones latinoamericanas, es decir, que también se esté trasladando a personas que deseen regresar a la región y que también se vieron con esta dificultad de poder salir por la situación de conflicto que se mantiene en la zona. También se esperan que más mexicanos puedan llegar hasta este punto, mexicanos que por su cuenta, en caravanas, en vehículos privados, en camionetas, lograron salir previamente de Ucrania. Es el reporte que te tengo en esta noche y te saludo y te mando un abrazo. Mucho y bueno, pues estaremos al pendiente. Gracias, Andrea, cuídate mucho, estaremos al pendiente de lo que ocurra en esta parte del mundo y por supuesto de las decisiones de los mexicanos que van a llegar. Primero fue todo un tema poder salir de Kiev y de otras ciudades donde se está estableciendo esta ayuda humanitaria. Primero poder salir de la zona en conflicto y después poder llegar a Rumania, ir y subirse a este avión. Y como bien lo planteas también, y como lo han planteado las propias autoridades mexicanas, ese avión puede también hacer de él uso algunos ciudadanos de Latinoamérica y de Centroamérica que decidan también salir de aquella nación, que están viviendo allá, que hayan intentado realizar su vida y después, bueno, pues se atravesó este conflicto muy, pero muy lamentable. Veremos qué es lo que ocurre. Más adelante vamos a seguir con el tema. Más adelante vamos a seguir con las posiciones que tomaron tanto el embajador de Rusia en el Consejo como el propio representante de Ucrania en las Naciones Unidas. Son ya las 8 de la noche con 14 minutos, las 20 con 14 es el tiempo del centro del país. Ya hablábamos hace unos minutos de lo que sucedió en Michoacán, estado que comparte frontera con la zona de Jalisco, una zona muy complicada en términos del crimen organizado y de presencia de grupos del crimen organizado. Está en la línea telefónica Ricardo Márquez, él es experto en temas de seguridad. Ricardo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Jaime, buenas noches, un gusto como siempre saludarte a ti y al auditorio. A nombre del doctor Curcio te saludamos y te damos la bienvenida. Ricardo, ¿qué te dice lo que ocurrió el día de ayer? ¿Y qué te dice la falta de información y de certeza de lo que ocurrió en este hecho de violencia que algunos medios de comunicación, incluso personas que viven en este municipio, en esta zona de Michoacán, señalaban que habían sido ajusticiados entre 10 y 17 personas? Hoy no sabemos con claridad qué pasó, Ricardo. Sí, no sabemos con claridad qué pasó, aunque tenemos la certeza de que pasó algo y algo muy, pero muy grave. No tenemos la información completa como para precisar cuántos fueron, cuántos participaron, para dónde huyeron, etcétera. Pero tenemos información absolutamente, digamos, clara en términos generales, qué fue lo que pasó. Y está el video, las evidencias, que el video es una evidencia, incluso en términos legales, cuando se presenta un video
es una evidencia judicial. El video muestra claramente un fusilamiento de un grupo de personas por parte de otras. Un grupo de personas que están desarmadas por parte de otro grupo de personas que están armadas y que las tienen sitiadas, están sitiadas en la calle, las tienen sitiadas, no tienen manera de huir y fueron literalmente fusiladas. ¿Quiénes son? No sabemos quiénes son. ¿Cuántas precisamente fueron fusiladas? No sabemos cuántas fueron, pero aquí está lo interesante. ¿Por qué no sabemos esto? Porque hay una gran deficiencia en la respuesta por parte de las corporaciones de seguridad. Lo primero que hay que notar en términos, digamos, de la mecánica de operación de este lamentable suceso es cómo puede un convoy de hombres armados, que no eran de 2 ni de 3, eran muchas más camionetas, muchos más vehículos, circular por carreteras y por vialidades de un municipio que no es muy grande. Sí, con total descuido, con total impunidad, sin que haya un reporte para la autoridad, ya sea para la policía municipal o las policías estatales o las corporaciones de seguridad que están ahí, que también son federales, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, que es absolutamente increíble, es el tiempo de respuesta, el tiempo que tardan. Todavía no se ponen de acuerdo entre las declaraciones del presidente municipal y el fiscal del estado si las fuerzas del orden llegaron como a las 7 de la noche o llegaron como a las 7 de la mañana. Todo parece indicar por las declaraciones del fiscal que llegaron a las 7 de la mañana y los sucesos fueron a las 3 de la tarde, también porque dice el fiscal del día anterior. Es decir, esto es una cadena de ineficiencias, pero también de responsabilidades, o una cadena de insuficiencias en la comunicación para poder atender de manera eficaz este tipo de eventos. Pero además es absolutamente inverosímil lo que las autoridades, hasta ahora las autoridades estatales han dicho sobre el tema, absolutamente inverosímil. El fiscal dice que no tenía reportes. Vamos, los familiares de las personas que fueron acribilladas, que fueron fusiladas, los vecinos. Sí. Es inverosímil, Ricardo, que no hayan llamado. Ricardo, permíteme, porque hoy mismo por la tarde, en estas mismas frecuencias de Grupo Fórmula, en el espacio que tengo el gusto de compartir con Paola Rojas, tuvimos la oportunidad de platicar con el alcalde de Marcos Castellano, Jorge Anguiano, y permíteme escuchar acompáñame a escuchar lo que nos dijo sobre lo que ocurrió y la presencia de grupos del crimen organizado en la zona y lo que tú has dicho en tus participaciones en este y en otros espacios informativos, que desnuda la presencia de fuerzas del crimen organizado frente a fuerzas de la policía, en este caso de la policía municipal. Acompáñame a escuchar al presidente municipal de Marcos Castellanos. En la tarjeta informativa que a mí me hace llegar la Corporación de Seguridad Pública del municipio, reportan que una persona civil alrededor de las 4:25, 4:30 de la tarde hace del conocimiento que un convoy de alrededor de 20 camionetas se acerca a la cabecera municipal por un camino que comunica con la localidad de Tizapán, el Alto Jalisco, conocido como Camino Aguacaliente. Posterior a ello, aproximadamente entre 10 y 20 minutos después, llega un segundo reporte en el que una persona reporta que en la esquina donde se sucedieron los hechos ya se encontraban las unidades que venían y otras unidades que se encontraron ahí en ese momento, donde se lleva a cabo la refriega que posteriormente a través de videos nos dimos cuenta. Y entonces, ante el segundo reporte, la gente de Seguridad Pública expresa que se acercan a una distancia considerable pero prudente, en la cual corroboran el hecho de que existe un despliegue de fuerzas y de personas armadas muy importante, lo cual hace imposible para la corporación del municipio y para cualquiera de la mayoría de los municipios el enfrentarlo, ya que estaba en riesgo la vida de los personal de seguridad y pues de la gente civil que pudiera estar ahí cerca. Es Jorge Anguiano, es el alcalde de Marcos Castellano, Ricardo. Dos cosas nos menciona, de las cuales yo destaco. El reporte se hizo alrededor de las 4 de la tarde.
A las 8 de la noche comenzaron a llegar las fuerzas de estatales y de la Guardia Nacional y todo lo que corresponde a esto. Y nuevamente pone en evidencia pues la disparidad que hay entre grupos de la delincuencia organizada con policías municipales. Yo le preguntaba y nos decía que tienen una fuerza de 22 policías municipales con 4 patrullas. Claramente es insuficiente no solamente la cantidad, sino seguramente el equipamiento que tiene. Pero en entrevistas que ha dado el fiscal dijo que llegaron al día siguiente. Entonces, eso de que estas inconsistencias da una idea de si así un día después, más de 24 horas después de sucedidos los hechos, no se pueden poner de acuerdo mínimamente entre el fiscal y el presidente municipal en una versión consistente y lógica, pues ya nos podemos imaginar cómo actúan en el terreno, ¿no? Y ya cuando se va con mayor detenimiento, a ver, si no pueden actuar los policías municipales, ¿no hay un protocolo para que llamen a las policías estatales y a la policía, a la Guardia Nacional y al Ejército para solicitar apoyo? ¿No sucedió? Sí, es no. Inverosímil que tal cosa no haya sucedido. Inverosímil. Y ahora, ¿ante qué estamos, Ricardo? Porque estamos ante esta vertiente del crimen organizado que tienen el suficiente tiempo para modificar toda la escena de un crimen, limpiarla y o intentar no dejar rastro, porque al no dejar rastro y no encontrar cuerpos, pues no hay crimen que perseguir. Claro, eso es otra parte muy interesante. O sea, un grupo de la delincuencia organizada que se siente con la tranquilidad suficiente como decir, bueno, ya asesinamos aquí, ejecutamos a unas personas, ahora con calma vamos a limpiar la escena del crimen. Oye, pero ¿y la respuesta de las fuerzas del orden van a venir? No, tranquilos, ya sabemos que no van a llegar, ¿no? Tranquilos, no pasa nada. Hay una cosa que es muy interesante, Jaime. Mira, todos sabemos que en los últimos meses han estado bajando de manera atípica y sin explicación consistente los homicidios. Uh-huh. Al menos en el registro que tiene el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que han sido reportados mes con mes. A partir de septiembre hay un comportamiento atípico de los homicidios porque han estado bajando, ¿no? En los últimos 5 meses. Bueno, aquí hay una clave, un rastro importante de por qué pueden estar bajando los homicidios, el reporte de homicidios. Simplemente porque se los llevan. Y este no es el primer caso en el que los grupos del crimen organizado se llevan a sus muertos o a los muertos de los bandos contrarios. También hay reportes en Tamaulipas donde los grupos del crimen organizado, después de suceder ese enfrentamientos, se llevan a los muertos. Entonces, esta es una clave muy importante de, en realidad, los homicidios no están bajando, sino lo que está sucediendo es que los grupos del crimen organizado se están llevando los cuerpos. Y por eso no hay reporte. Y no hay materia. No hay materia. Por eso hoy en el reporte diario de homicidios que se da en el Gabinete de Seguridad no aparecen estos homicidios porque no están los cuerpos. Sí, por ejemplo, mañana en el anuncio que da el secretariado y en esta lista que es muy terrible, cuando vemos a Guanajuato, cuando vemos al Estado de México, cuando vemos a la Ciudad de México, en este número de homicidios, pues no van a presentar ni 10 ni 17 porque no se sabe. Ni uno, porque no encontraron ningún cuerpo, a pesar de las evidencias. Híjole, ¿qué cosa se está destapando con esto? Pues Ricardo, esperemos regresar contigo, a ver si podemos retomar este tema en la semana. Seguramente habrá mucho de qué platicar de esto. Ojalá nos regales unos minutos esta misma semana, ¿te parece? Con todo gusto, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. Es Ricardo Márquez, él es experto en temas que tienen que ver con seguridad. Las 8:25 es el tiempo del centro del país. Ya está Miguel Ruiz Cabañas, embajador de México y también profesor del TEC de Monterrey. Él es un funcionario público de carrera y por supuesto también uno de estos grandes funcionarios que tiene el Servicio Exterior Mexiquense. Miguel, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Encantado de platicar con ustedes. Oiga,
Acompáñame a escuchar lo que hoy sucedió en presencia de pues, los países que conforman o integran la Organización de las Naciones Unidas, y la parte donde Vasily Nevensi, el embajador de Rusia en la ONU, pues señala lo que dice que sucedió previo al conflicto armado que está viviendo Ucrania y Rusia. Así lo dijo. Acompáñame a escucharlo, Miguel. Nosotros extendimos la mano y, sin embargo, sin ceremonia alguna, nos la negaron. Siguieron debatiendo cuestiones secundarias sin que se tuvieran en cuenta nuestras inquietudes. Además, la cuestión no se atendió a ella. Y el principio de la seguridad es muy importante para nosotros. ¿Qué debemos o cómo debemos observar esto, Miguel Ruiz? ¿Cómo debemos leer esto de lo que ha ocurrido en la ONU y de la manera en la cual Rusia justifica lo que está haciendo en Ucrania? Bueno, yo creo que ellos se referían más que a la negociación misma en el Consejo de Seguridad de la resolución, donde sus puntos de vista pues no fueron aceptados, y de alguna manera está diciendo que por eso vetaron la resolución. Entonces, pues, ellos obviamente querían poner cosas que pues no correspondían a la situación y a lo que opinó la mayoría de los 11 países que aprobó la resolución. Yo es como interpreto el discurso del embajador. ¿Cómo ha visto todo lo demás? El actuar de México, la presencia de otros países, las decisiones que se están tomando para pues aislar cada vez más a Rusia desde el ámbito económico, lo que hemos visto también en organismos internacionales, por ejemplo, de fútbol, lo que han hecho las aerolíneas. Vaya, el cerco está fuerte y es importante de lo que está ocurriendo para Rusia. Bueno, lo que pasa es que las acciones de Rusia, la invasión de Ucrania, que es la invasión de todo el país, pues realmente es una violación total de la Carta de la ONU y es una invasión, una guerra que no tiene precedente en Europa en los últimos 76 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente es una nueva época, es una cosa terrible, y normalmente pues los países de Naciones Unidas están diciendo, pues no, esto es inaceptable, están violando abiertamente la Carta de la ONU, el derecho internacional. Uno de los 5 miembros permanentes, como no se llegó a un acuerdo en la resolución del Consejo de Seguridad que deploraba la invasión y pedía la salida de las tropas, porque fue vetada por Rusia, pues por eso ahora estamos en la Asamblea General discutiendo básicamente el mismo tema. Yo lo que creo que va a ocurrir es que una amplísima mayoría de los 193 Estados miembros van a aprobar una resolución mañana condenando la invasión de Rusia de Ucrania, pidiendo la salida de las tropas, el cese inmediato de las hostilidades y el inicio de negociaciones para tratar de encontrar una salida. A mí me parece que, esa fue su segunda pregunta, que México ha actuado bien en el Consejo de Seguridad, está actuando bien en la Asamblea General. México está haciendo mucho énfasis en el fin de las hostilidades, el inicio de negociaciones, la protección de la población civil y el acceso a la ayuda humanitaria a Ucrania, porque pues, este tipo de situaciones de violencia crean automáticamente cientos de miles de desplazados y ya se habla de 500,000 de refugiados que están saliendo de Ucrania hacia los países vecinos. Lo que está haciendo los países europeos, Estados Unidos, Japón y algunos otros, es declarar medidas, sanciones económicas para acercar todavía más la economía rusa, que hay que recordar que la economía rusa no es una economía muy grande. Rusia es una gran potencia militar, es la segunda potencia o la primera potencia nuclear en el mundo, tiene unas fuerzas armadas desde luego muy respetables, muy grandes, pero no es una potencia económica. Entonces, además, hay mucho dinero de Rusia, de los así llamados oligarcas rusos en bancos occidentales, y entonces por ahí están tratando los países europeos, Estados Unidos y otros, de tratar de congelar esos fondos para minar la base económica de Rusia, para que de alguna manera tratar de disuadirla, que no siga en esta agresión, porque perdóneme, claro, yo quiero ser cuidadoso con las palabras,
pero no, se trata, en términos del derecho internacional, de una agresión lo que está haciendo Rusia en estos momentos. Que era un poco la reflexión del doctor Curcio cuando tuvimos la oportunidad de establecer contacto con él hace una hora exactamente, que nos decía, ¿qué va a pasar con estos oligarcas rusos cuando le digan a Vladimir Putin, oye, no podemos acompañar en una situación como esta? Nosotros somos hombres de negocios que tenemos muchos de nuestros recursos y muchos de nuestros negocios fuera de nuestras fronteras. También ahí vendrá una presión importante, Miguel. Interna dentro de Rusia, de esos oligarcas, porque muchos de esos oligarcas tienen su dinero en Suiza, en Londres, en Frankfurt, en bancos europeos. Y además están sacando a Rusia de lo que se llama el sistema SWIFT, que es un sistema exacto de transferencias internacionales entre bancos. Entonces es como si el Banco de México no pudiera hacer transferencias internacionales. Imagínese usted. Todas las exportaciones y todo lo que significa eso, ¿no? El golpe. El pago de exportaciones, importaciones o simplemente las transacciones monetarias. Sí. O sea, de compra y venta de monedas. Entonces es un problema, es muy, muy serio en las sanciones que se le están imponiendo a Rusia en este momento. La clave de las sanciones es que los países que las dictan pues realmente las cumplan. Muchas veces se ha visto en el pasado que los países no las cumplen. O sea, cuando pasó lo de Crimea, pues también decretaron sanciones, no de estas, estas son mucho más duras, y que no habría comercio, etcétera, y la verdad es que varios países europeos desviaban el comercio a través de terceros países. No lo tomaron tan en serio. Oiga, Miguel, no. Y atendiendo lo que ocurre en la ONU y los mecanismos que tiene la propia Organización de las Naciones Unidas, están rebasados ante un conflicto como el que estamos viendo. La ONU tiene que reconfigurar todo lo que está ocurriendo y todos sus acciones y sus mecanismos que tienen para buscar la paz en ciertos lugares del mundo, como es lo que está ocurriendo. Bueno, eso sería deseable, pero la ONU se fundó en 1945 con 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, la Unión Soviética, o sea, ahora es Rusia, Francia y el Reino Unido. Entonces, esos 5 miembros permanentes tienen que estar de acuerdo en cualquier reforma que se quiera hacer, entre otras al Consejo de Seguridad. Y eso pues no es posible, no ha sido posible conjuntar las voluntades de los 5 miembros permanentes. Entonces, digamos, lo que quiero decirles, una reforma que sería necesaria, es algo muy complejo y no ha sido posible hacerlo en los últimos 20 años. Si un país miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente, veta una resolución, pues lo que ha pasado es que eso automáticamente congela la capacidad del Consejo de Seguridad para poner fin a una agresión o una situación de esta naturaleza. Lo que hace nuevo en este momento la situación es que es directamente una de las grandes potencias la que declaró una invasión de su vecino. Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Entonces pueden seguirlo haciendo. Ahora, no se van a librar de una condena en la Asamblea General, aunque las resoluciones de la Asamblea General, hay que recordarlo, no tienen carácter obligatorio como lo tienen las del Consejo de Seguridad. Pues veremos qué es lo que sucede. Miguel Ruiz Cabañas, embajador mexicano y profesor del TEC de Monterrey, gracias por esos minutos. Gracias a usted, Cuídese Juan. mucho, y gracias por todo. Gracias, buenas noches. Hasta pronto. Vamos a ir a la pausa comercial, es muy breve, regresamos, son ya las 8:35, volvemos. ¿Qué decidió hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene que ver con este delito de ultrajes a la autoridad? Una situación muy polémica que ha causado muchas situaciones adversas en Veracruz. Hemos visto, sí, lo que ha ocurrido sin duda en el entorno más cercano en cuestión de personas que han terminado en la cárcel por esta situación, estos pues desencuentros que ha tenido el propio Estado con la Comisión de los Derechos Humanos en ese sentido, con la barra de abogados y con toda esta situación. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Jaime. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 331 del Código Penal de Veracruz sobre el tipo penal de ultrajes
ataques a la autoridad, ya que es violatoria al principio de taxatividad, así como al derecho de la libertad de expresión. El ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, sostuvo que la norma impugnada genera un impacto desproporcional que podría inhibir la libertad de expresión de la ciudadanía. Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjat destacó que la ley no da claridad sobre el objeto de tutela y destacó que, si bien puede perseguir un objetivo loable, puede tener el potencial de ser arbitraria y lesionar libertades de la población. Y aunque la norma veracruzana busca proteger a los servidores públicos, objeto que me parece loable y muy importante, la norma no solo permite la sanción contra amenazas o agresiones físicas, con las dudas que genera y que ya señalé, sino que cualquier expresión verbal o escrita pudiera considerarse como amenaza, porque el artículo 331 dice que se impondrá sanción penal a quien amenace o agreda a un servidor público. Durante la sesión, el ministro Pardo Rebolledo dio a conocer que este lunes se recibió noticia del delegado del Congreso de Veracruz para notificar al alto tribunal que ayer se celebró una sesión extraordinaria en el que aprobó el dictamen con el que se derogaban las fracciones 2 y 4 del artículo 331 del Código Penal. Sin embargo, destacó que la determinación del Congreso local no impacta en el estudio del artículo impugnado, por lo que no era procedente sobreseer las acciones de inconstitucionalidad. Jaime, el reporte. Gracias, Juan Antonio, que estés muy bien. Buenas noches, descansa. Gracias, buenas noches. Hasta pronto. Israel Aldave, ya hay reacciones por parte de alguien que ha mencionado y ha estado muy al pendiente de lo que ocurre con esta situación allá en Veracruz, el senador Ricardo Monreal. Te saludo, Israel, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, así es, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches ante esta declaratoria que ya escuchábamos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú muy bien lo señalas, Jaime, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, un férreo crítico respecto a este delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz. Dijo que ahora toca a los legisladores continuar luchando para poder liberar a los cientos de veracruzanos que se encuentran de manera injusta encarcelados en aquella entidad. Y es que hay que recordar a Jaime que aquí en el Senado de la República, antes de que se declarara improcedente la creación de esta comisión, que justamente buscaba investigar a fondo pues estos delitos por los cuales los ciudadanos fueron encarcelados de manera injusta, pues se logró documentar por lo menos aquí, Jaime, en el Senado, 60 casos de este tipo de situaciones, producto de esta ley de ultrajes a la autoridad, pues ya declarada inconstitucional. Dice ahora justamente Ricardo Monreal, el líder de los morenistas, que se tiene que buscar que estos veracruzanos que están encarcelados de manera pues irregular dejen justamente las cárceles de esa entidad y puedan regresar a su vida normal. Vamos a ver qué es lo que pasa en la sesión de mañana, en donde por supuesto, Jaime, este tema será motivo de discusión en el pleno de aquí de la Cámara. Veremos qué es lo que dicen. Gracias, Israel, cuídate mucho. Buenas noches. Muy buenas noches. Y las reacciones que hay en Veracruz, Alejandro Aguirre, periodista y columnista del Universal, has dado seguimiento a todo eso. Incluso, Alejandro, lo que ocurrió con una compañera reportera cuando le hizo una pregunta a Cuitláhuac García y la manera en la cual la encara, la trata de forma muy grosera. Todo esto es de la misma historia y de lo que hoy decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay respuesta del propio gobernador. Alejandro, te saludo, buenas noches. Hola Jaime, ¿cómo estás? Te mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Mira, el gobernador García está desencajado, está desacomodado, a pesar de ser uno de los personajes más respaldados por el presidente de la República, que prácticamente igual que Hugo López-Gatell, el gobernador García continúa cometiendo tumbos en el estado. Uno, en su trato con la prensa, el cual nunca ha sido afortunado, hoy es más desafortunado aún. Pero el tema de ultrajes a la autoridad, este delito que la Suprema Corte ya consideró inconstitucional, y es que este delito, Jaime, ya existe como tal tipificado en Veracruz desde el 2003, ojo. Sin embargo, fue el gobernador García en el 2021, el año pasado, cuando recrudece las penas por este delito, pasándolas de 6 meses a 2 años de prisión, o a veces hasta más. El asunto es que el delito se volvió muy polémico, porque cualquier persona, al momento de ser detenida, si increpaba a la autoridad, de alguna forma, la autoridad podía considerar que la estaba ofendiendo. Y entonces, entre te investigo y no, te meto a la cárcel. Y ahí vas 6 meses a 2 años adentro, entre si investigo que a lo mejor me sacaste la lengua, aunque suene así, me diste una mala palabra, o pudiste haberme amenazado con un cuchillo o con un arma. Aquí el asunto es que el delito perdió forma, Jaime, porque lo que pretendía este delito era proteger a la autoridad
cuando algún detenido quisiera lastimarlo con un arma punzante, con un arma de fuego, pero se fue deteriorando el delito y usado de tal forma que se volvió violador de los derechos humanos, porque ante cualquier circunstancia la autoridad, por querer tomar revanchismo del detenido, pues podía decir que lo habían ultrajado. Esa es la situación. Así fue que hasta la CNDH consideró este delito violatorio de los derechos humanos y pidió su derogación. Aquí en Veracruz se han negado a ello. De hecho, ayer el propio Congreso, con mayoría morenista, Jaime, volvió a intentar proteger al gobernador o respaldarlo y no derogó el delito por encima de la recomendación de la CNDH. Entonces la Suprema Corte tuvo que hacerlo y hoy el gobernador García, con cara molesto, totalmente desencajado, en esa actitud caprichosa que muestra últimamente, pues dijo que iba a cambiar la redacción del delito, que le iba a cambiar el nombre y que lo iba a volver a mandar como iniciativa. O sea, el gobernador empeñado en este delito dice que le va a cambiar el nombre y punto, que así lo va a solucionar. ¿Y eso se puede? Pues eso va a hacer, eso es lo que va a intentar hacer. Lo que va a hacer es tratar de... recordemos que el argumento central de la Pero Suprema que es darle Corte, la vuelta a lo que decidió. Oye, es ya muy delicado eso de... Ya lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya perdiste, ya es... a ver, el máximo órgano de justicia de este país ya dijo, no está bien eso, punto. Es correcto, así es, tal como lo dices, pero lo va a hacer. Y hoy, con esa cara caprichosa, con esa molestia que ha mostrado en los últimos tiempos, pero además con esa seguridad por sentirse respaldado, solamente lo va a volver a redactar. Y ya ves que la Suprema Corte argumentó, entre otras muchas cosas, que no está bien explicada la norma, ni qué restringe la norma, ni qué castiga la norma. Entonces el gobernador, supongo, va a intentar, bueno, no él, su gente, porque él no puede ni explicarse ante la prensa, va a intentar explicar qué es lo que este delito castiga. Y entonces así podrá, dice él, convencer a la Suprema Corte de que el delito sea claro. Lo que él quiere, dijo hoy, es proteger a la autoridad de que pueda ser amenazada con un arma de fuego, y eso es entendible, Jaime, pero se ha vuelto un asunto meramente de violación de derechos humanos. A ver, hay varios adversarios del gobernador García en la cárcel por este delito. Hasta ese grado ha llegado la polémica. Entonces, hay que ver cómo lo explican. Lo cierto es que el gobernador está empecinado en ello. José Manuel del Río Virgen, por ejemplo, el colaborador de Ricardo Monreal, está en la cárcel por delito de ultrajes a la autoridad. Ahora, hay más de 1,200 personas metidas en la cárcel aquí en Veracruz por este delito y tienen 48 horas para pedir que su abogado solicite que los liberen, y los tienen que liberar de inmediato. Entonces se va a volver aquí, se van a vaciar un buen número de celdas en la cárcel por gente que ni siquiera ha sido condenada por este delito, Jaime. Pues veremos qué es lo que ocurre y la decisión jurídica que toma el gobernador Cuitláhuac García. Alejandro, gracias, cuídate mucho y muy buenas noches. Te mando un fuerte abrazo, Jaime, muy buenas noches. A descansar, gracias, cuídate. Y bueno, pues así, así es como se plantean las cosas allá en Veracruz. Veremos qué es lo que sucede. Oiga, y en temas que tienen que ver con la propuesta de reforma eléctrica que el Ejecutivo envió al Congreso para su aprobación, recordará que se hizo una larga seguidilla de foros abiertos donde participó la iniciativa privada y también muchas otras personas más. En un momento vi al Fisgón participando ahí y a otros personajes, al propio presidente del Sistema Público de Radio y Televisión de México, Genaro Villamil, y a otros personajes que atendieron la invitación de estos foros que se llevaron a cabo en el Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados, gobernadores participaron, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum participó. Hoy concluyeron. ¿Con qué sabor de boca se quedan en el Congreso, Manu Rojas? ¿Qué es lo que viene? Te saludo, ¿cómo te va? Buenas noches. Concluyó este lunes el foro de Parlamento Abierto rumbo a la reforma eléctrica por parte de los diputados federales de Morena. La mayoría en esta Cámara de Diputados, su coordinador Ignacio Mier, dice que inicie la dictaminación. Como me dijo mi novia, ¿no? Querías convencer, ya me convenciste, ahora te casas conmigo. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya quedamos, les había yo anunciado antes que iba a proponer a la Junta de Coordinación Política que se integraran los libros blancos, la relatoría, y que se remitiera a las Comisiones Unidas para que inicie el proceso de dictaminación, incluidas las propuestas que hemos recibido el día de hoy de manera puntual, que son básicamente 4.
El PRI, con el líder de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, asegura que no tienen una postura porque se deben consensar adecuaciones, que así como está no pasará la iniciativa eléctrica. Y aplaudió, como también reconoció el morenista Nacho Mier, que la CONAGO, es decir, los gobernadores, fueron los únicos que presentaron propuestas concretas por escrito, que serán analizadas, coincidieron ambos. Pero en general, salir a decir que se inicie un dictamen sin haber analizado más de 100 horas de debate es una burla, dijo el coordinador panista Jorge Romero, que se mantiene la alianza Va por México no solo en lo electoral, sino también en lo legislativo, en la misma postura. Antes de junio no habrá reforma eléctrica. Y aquí empiezo a contestar la parte de PRI, PRD y PAN juntos. Si en verdad a raíz de este foro o afuera del foro lo que se ha escuchado que pudiera complementar esta iniciativa, estamos todas las partes dispuestos a avanzar, entonces puede que haya una reforma energética para este país. Pero si todo esto, como lo he dicho, ha sido una finta y se van a sostener en su redacción intacta, original, pues todo esto ha sido una burla. Ausente estuvo el alcalde de Tuxtepec, Oaxaca, que alberga el parque eólico más importante del país. De los alcaldes que sí asistieron este lunes a la clausura de los foros, piden mesura ante el contexto internacional incierto. El alcalde de Apodaca defendió a los industriales y exigió la no desaparición de la Comisión Reguladora de Energía. Es César Garza Villarreal. Solamente el 25% del consumo es residencial, el 75% es industrial, comercial y de servicios, lo que deja bastante claro que la energía eléctrica es un factor determinante de la competitividad para nuestra economía. Tienen razón nuestros empresarios cuando denuncian que la energía en México para uso industrial les cuesta el doble que en el estado de Texas. Debemos de generar un esquema que permita tarifas competitivas a nivel internacional. Por ello, debemos generar condiciones de certidumbre. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Bueno, ahora esperar los tiempos legislativos para que vaya a discusión y se vote. Veremos si funcionan o no funcionan este tipo de ejercicios como son los foros que se llevaron a cabo en el Congreso de la Unión. Y ya para dar salida a este espacio informativo del doctor Curcio, hay una información importantísima que desde ayer estuvo en medios de comunicación. Reforma la trajo como nota principal, lo que está ocurriendo alrededor del consejero o del ex consejero jurídico Julio Scherer, de lo que dijo hoy el presidente de la República y de lo que iba a pasar hoy en una audiencia que no va a pasar porque se pospuso para el próximo 8 de marzo, tengo entendido. María Marván está en la línea con nosotros, ella es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Qué gusto, María, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. El gusto es mío. Buenas noches a usted y a su auditorio. Coméntenos lo que va a poner sobre la mesa y este tema que ha sido mediático a lo largo de las últimas horas. Mire, creo que es un tema muy importante, sobre todo visto desde el punto de vista y de la lógica de la transparencia y el manejo de los expedientes en la Fiscalía General de la República. Realmente aquí hay un manejo en donde aquello que debería de guardar sigilo no lo tiene, y aquello que debería de tener publicidad o por lo menos ser del conocimiento de los acusados, en realidad no se les da a conocer. En esta denuncia que hace el abogado Juan Collado respecto al manejo de Julio Scherer y sus socios abogados, los acusa pues de cuestiones muy serias como es tráfico de influencias, asociación delictuosa, lavado de dinero y extorsión. Por supuesto, el exconsejero jurídico niega estar involucrado en esto, pero la realidad es que hay una serie de carpetas abiertas en la Fiscalía General de la República para 4 abogados que fueron o son sus socios, inexplicablemente no se incluyó a Julio Scherer. En la audiencia de hoy que tuvo lugar y cuya reseña tenemos pues de manera bastante detallada ya en los medios de comunicación, los acusados se quejan, se duelen de no tener acceso al expediente, y justo allí es donde digo que la transparencia y el debido sigilo de la información está exactamente al revés. Nosotros tenemos conocimiento
de algunas partes del expediente, por supuesto, a través de la prensa, cuando no deberíamos de tenerlo, y los acusados no tienen acceso a la carpeta, y por eso fue que fue necesario posponer la audiencia. Ya se advirtió frente a todos los medios de comunicación que la Fiscalía General de la República pedirá 40 años de cárcel para estas 4 personas, Juan Antonio Araujo, César Omar González, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, en donde no queda todavía claro realmente cuál es la lógica y la conexión que tiene o no tiene con el consejero jurídico. Para mayor complicación del asunto, sí, el presidente López Obrador en su conferencia de la mañana pues minimizó el asunto diciendo que no, que en realidad su consejero jurídico había salido porque ya no tenía una buena relación con la secretaria de Gobernación, que por cierto salió 2 días antes. Es decir, esto es un verdadero galimatías donde tenemos todo menos transparencia, acceso a la información pública, que debe ser pública, y cuidado de la información que debería de guardarse por el secreto que se debe tener con los expedientes judiciales cuando no han llegado a su término en la lógica de la presunción de inocencia. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, María, porque sin duda sí es muy importante la resolución que se tome jurídicamente hablando sobre este hecho que ha sido pues ya ventilado a través de los medios de comunicación. María, muchas gracias, cuídese mucho y que esté muy bien. Muchísimas gracias, Jaime. Buenas noches a usted y a su auditorio. Gracias. Descanses, María Marván. Ella es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Nos vamos. Los dejamos en la televisión con Fórmula Financiera, en la radio con Los Coches, Arturo Rivera. Nosotros regresamos mañana. Acompáñenos, no sé así, a las 5 de la tarde junto a Paola Rojas. Y mañana aquí en el espacio del Dr. Curcio a las 7 de la noche. Cuídese mucho. Gracias. Y los dejamos con los Rolling Stones.